pero es una realidad. Dice que cerca de 900 millones de personas aún defecan al aire libre. ¿Qué significa esto? Pues significa que no tienen agua para mínimo un saneamiento. Si defecan al aire libre, no tienen agua entre su vivienda, no tienen eh, sanitarios para que funcionen para agua, para que funcionen con agua para el arrastre de excretas. O sea, no tienen. Entonces, los compromisos de las naciones, de todos los países, es este objetivo en especial respecto al agua, más los demás que están en este caso. Como cada año, la conmemoración del Día Mundial del Agua tiene su apotegma. En este caso, su mensaje es aguas subterráneas, hacer visible lo invisible, ¿verdad? Digo, es una frase con 5 o 6 palabras, pero que encierran un mensaje de mucha profundidad respecto a la concientización que tenemos que tener acerca del agua. ¿Y por qué? Pues porque siempre tenemos agua en nuestra casa, pero no sabemos de dónde viene. En Durango, aquí el agua es 100% extraída de las aguas subterráneas que en su globalidad se le llama acuífero, ¿verdad? Esos acuíferos, pues, en ocasiones tienen problemas serios de calidad y de cantidad de agua. Entonces, es importante hacer en este año énfasis en las aguas subterráneas. Dice que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos, formando formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua. Y bueno, obviamente el agua subterránea o el acuífero alimenta a manantiales, a ríos, a lagos y humedales, y finalmente también llegan el agua al mar. ¿Qué significa esto? Que el agua subterránea juega un papel importante en el ciclo hidrológico del agua, que es el evento natural por el cual la naturaleza sabiamente distribuye el agua y la pone a servicio del hombre principalmente. Obviamente a los animales y a las plantas no se diga. ¿Y cómo se recargan estos acuíferos? Pues se recargan solo por lluvia. La lluvia y la nieve que se infiltra en el suelo y que después puede extraerse a la superficie por medio de equipos neumáticos, a través de bombas y de pozos. Esta es la visión que tiene la ONU en la conmemoración del Día Mundial del Agua. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Esta última parte es interesante porque es un punto de vista global, maneja, maneja algunas cifras en sitios específicos, ¿verdad? Dice, casi toda la totalidad del agua en forma líquida en el mundo es agua subterránea. Les digo, aquí en nosotros, en Durango, el agua que se obtiene para el consumo humano es exclusivamente de agua subterránea. Alrededor del 40% de toda el agua utilizada para riego proviene de acuíferos. Imagínense, bueno, no podemos hacer cifras, pero el 40%, pues diríamos que un poquito más, ¿verdad? Por todas las otras áreas que maneja la agricultura y las cuestiones agropecuarias, las actividades. Específicamente en la región de Asia y el Pacífico, en este momento hay menor disponibilidad de agua per cápita del mundo. ¿Qué significa esto? Que el agua que nos corresponde a cada individuo está disminuyendo. Y al estar disminuyendo, está disminuyendo
los, los sitios donde se utiliza el agua, de tal manera que si yo me tomo un café, no, pues yo dije, pues es una tacita pues, que vale, pues para que yo me tome esa taza, se requirió metros cúbicos por día para producir ese café. Imagínense las hortalizas, la carne, que, bueno, en ocasiones la conozco y a veces no, pero bueno, todo eso que consumimos es lo que dice disponibilidad y va disminuyendo. En una le voy a dar los datos precisos de cómo andamos en México. Y se prevé que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente un 30% de aquí al 2050. En 27 años, si ahorita estamos necesitando 1 litro de agua, para ese año requerimos casi el 1,5, ¿verdad? 1,300. Entonces, se dice fácil, pero hay que saber de dónde lo vamos a obtener. Y finalmente, el concepto de las aguas subterráneas por la ONU dicen que en América del Norte y Europa el agua se está contaminando las aguas subterráneas están contaminando con nitratos y pesticidas. ¿De dónde vienen estos? Estos vienen de la contaminación agrícola, ¿verdad? Y en este momento la Unión Europea no cumple con su calidad de agua, ¿verdad? El 20% de la masa de agua subterránea no cumple con la legislación y esto se debe al uso más frecuente cada vez de las aguas residuales en la agricultura. España, Italia, ya están usando el agua residual. ¿Por qué? Porque ya no hay suficiente. Entonces, eso nos va a traer un problema serio. Entonces, el tema de concientización lo podemos aplicar en este caso para el agua salubre y accesible. ¿Qué significa? Agua que no enferme y que haya en cantidad y en calidad. Y es un dilema porque ustedes aquí pueden ver una fotografía ahí en la parte superior derecha, está el mapa de México y pues al principio yo la veía, dije, no, pues no saben dibujar, pero realmente en la zona norte la ponen sin agua. ¿Por qué? Pues porque no hay agua, o sea, no tenemos agua suficiente, ¿verdad? Ahorita vamos a dar más adelante cifras de cómo está el agua que consume la región lagunera. Entonces, pues, aunque somos el cuerno de la abundancia, si ustedes se dan cuenta y le mueven tantito, el agua se va para Veracruz, Chiapas y para allá abajo, decimos los de Durango, aunque yo no soy de Durango, yo soy de Hidalgo, pero estamos aquí nos tocó vivir y entonces aquí nos damos cuenta de la necesidad, ¿verdad? De estar, de saber qué vamos a hacer con el agua. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, por ejemplo, 1.800 millones de personas se abastecen de fuentes de agua contaminada con heces fecales. Imagínense, bueno, no tenemos, yo no imagino tanta gente, pero pues con que sean la mitad que esté contaminado con heces fecales, es cierto. A nosotros nos tocó ver aquí en la zona del silencio cómo toman el agua contaminada en ese sentido. Y bueno, obviamente si vamos a consumir agua contaminada, pues va a generar enfermedades de diferentes tipos, desde las diarrea, cólera, desintería, fiebre tifoidea, la polio. Actualmente se sabe que más de 500,000 de muertes por diarrea al año ocurren entre niños y ancianos, que son los más vulnerables. Entonces, estos datos, pues son los que nos tienen que entrar y decir, ¿por qué tengo que cuidar el agua? ¿Por qué tengo que vigilar? ¿Por qué tengo que pedir que se haga una gestión adecuada del agua a mis autoridades, ¿verdad? Dice que para el 2025, ya nos tocan en 3 años, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Ustedes volteen digo, en nuestro país ya nos quejamos siempre, pero
Vean Francia, vean España, vean algunas partes de África. Hay sitios donde ya no hay agua, donde se está racionando. El año pasado estuvieron a punto de, en un pueblo de África, dijeron, tienen cerca del mar, tienen la costa, pero no hay agua. Entonces dijeron, como tenemos problemas de precipitación, nuestras presas están prácticamente secas, entonces se va a racionalizar el agua y solamente van a tener 50 litros por persona por día y se van a dar en lugares específicos donde la gente va a llenar. Llegar a esa crisis es algo muy serio. En México, la Ciudad de México y muchos pueblos ya están sufriendo eso. Se está racionalizando el agua. ¿Qué significa? Que la voy a tandear. Te voy a dar 3 horas de agua para que tú almacenes la que puedas captar y nada más. Entonces, si no tienes infraestructura para captar el agua, pues vas a tener problemas al otro día y así sucesivamente. Entonces, eh, el agua cada vez es más escasa. En calidad, ¿verdad? Porque en cantidad, pues el ciclo hidrológico balancea, ¿verdad? Y produce naturalmente el agua. Sí, pero la cantidad disminuye. Y no más que un ejemplo, aquí anteriormente, aquí por donde yo vivo, estaba un pozo que surtía agua. Cuando yo me vine a vivir aquí dije, no, pues yo ahí, pues el agua es vida, entonces yo no voy a tener problemas. Llegué aquí hace 10 años a la casa y en el siguiente año que yo llegué, ese pozo se clausuró. ¿Por qué? Porque aparte de problemas técnicos, el agua ya estaba muy profunda y no había forma de rehabilitarla. Entonces, esos mensajes, pues son los que tenemos que captar y tener en cuenta el por qué tengo que cuidar el agua. Y bueno, ya otro concepto dice que en los países de ingresos bajos y medios, el 38% de los centros sanitarios carecen de fuentes de agua, no tienen dónde tomar el agua. El 19%, pues más o menos un saneamiento adecuado, y el 35% no tienen agua ni jabón para lavarse las manos. Eso es muy triste, pero es una realidad. Ahora bien, ¿qué implica la concientización? Pues aquí vemos esta foto, les aseguro que esta es mía, pero me cambiaron un poquito el colorcito, porque a esa edad nosotros acarreábamos agua pues lejos, lejos, lejos para mi edad, digamos, a 600 a 1 kilómetro de agua y llevar 3 viajes a esto. Realmente yo creo que mi madre me obligó a que trabaje yo ahora en lo del agua y siempre le reclamo, pero también la bendigo porque sin eso pues no hubiera tenido conciencia del agua. ¿Qué implica la concientización? Cuidar el agua, ya que fuera de nuestra vista y bajo nuestros pies, el agua subterránea es un tesoro escondido que enriquece nuestras vidas. Este es un concepto de la ONU, pero que se aplica muy bien, porque si no la cuidamos, vamos a tener consecuencias más graves que en la última foto les voy a mostrar. Aparte, tenemos problemas serios, problemas mundiales, ¿verdad? Que están afectando a lo que es la cantidad de agua, la calidad. Estamos inmersos en el cambio climático y que cada vez empeora. ¿Por qué? Porque si bien digo que el agua sigue siendo la misma, resulta que hay regiones donde nunca llovía y ahora está lloviendo. O hay regiones donde llovía poco y ahora llueve mucho. Y si no, bueno, ustedes ahí, Veracruz, Tabasco y toda la parte sur y oriental de nuestra república, lo que les sobra es agua. Sí, pero ahora es de más.
y entonces vienen las inundaciones, vienen los desastres en la población. Y bueno, aquí voy a decirles más adelante por qué es importante que se apliquen políticas públicas en ese sentido cuando hay un movimiento, digámoslo así, universal de la cantidad de agua que nos proporciona a través de la lluvia. Esto hace que se haga un llamado y decir, bueno, pues hay que trabajar todos juntos para gestionar en forma sostenible este preciado recurso. Y bueno, algo que del agua subterránea es que dice que puede estar fuera de nuestra vista, pero no debe estar fuera de nuestra mente. Esto hay que grabarse bien. No ves el agua, pero sí sabes de dónde de cómo la obtienes y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, pues esos son algunos conceptos que se aplican. Y ahí dice, ahora, ¿por qué existe crisis del uso del agua? Si yo estoy diciendo que hay en cantidad, pues en calidad no, ¿verdad? Entonces, el, una de las condiciones que yo hace un rato mencionaba es que la disponibilidad está disminuyendo. La cantidad de agua que nos tocaba hace 20, hace 30 años, ya disminuye. Y en función de la disminución, de la disponibilidad, es cuando las políticas públicas tienen que hacer una gestión integral adecuada. ¿Para qué? Pues para hacer el manejo sustentable del agua. Esto es, si en el norte ya no va a llover agua, bueno, ya no puedo poner una industria que consuma agua, ¿verdad? Si Zacatecas ya no tiene agua, ya no tengo que ponerle una cervecería, ¿verdad? Y la pongo, ¿por qué? Porque políticamente me conviene, y en fin, esas cosas son bien importantes que se consideren porque de alguna manera están afectando, la crisis va en aumento. La explotación del recurso hídrico se sectoriza. Efectivamente, hay lugares donde no tienes que tener, por ejemplo, corredores industriales. ¿Por qué? Porque no tienes agua. Durango, Durango no aceptó hace años una cervecería, porque no había agua. Y todo el mundo decía, sí, que se quede. Pues sí, los que estaban firmando el convenio para que se quedara, antes de firmar el convenio, pedían un cheque ahí en blanco para que se llenara y bueno, para las arcas como una mala gestión. Y bueno, eso se sectoriza. Hay lugares donde queremos una agricultura de riego cuando no hay agua. Hay muchos lugares que están vedados tan solo, ya no pozos para agua de riego, sino vedados para pozos de agua para consumo humano. Entonces, pues, ¿por qué? Porque está sectorizada, ¿verdad? Hay lugares que rayan en el extremo, algunas industrias, yo he platicado con ellos y aquí en Durango me dicen, es que yo tengo que hacer un consumo de 20,000 metros cúbicos o 10,000 metros cúbicos por mes, pero ya no lo estoy explotando porque mi tecnología ya es más eficiente. Pero tengo el problema con la autoridad porque me dice, si no la consumes, te la voy a quitar. Entonces, falta de un poquito de raciocinio de la gente que está en el área administrativa del manejo del agua, que en lugar de apoyar que favorezca, que se disminuya el consumo de agua, lo estamos pues amenazando porque no se consume la cantidad que nosotros le dimos. Eso raya en el extremo. Y bueno, los cuerpos de agua se están sobreexplotando. Por ahí hay algunos criterios de sobreexplotación, de que al sobreexplotarlos, obviamente disminuyes la cantidad de agua que obtienes de un pozo. Pero, ¿qué sucede allá abajo? ¿Qué sucede en la roca madre donde está el agua? Está en movimiento
Y si está en movimiento, ¿por qué? Porque el agua, imagínense que una columna que tenía 200 metros, le bajas 100 metros y no la restituye el sistema porque está sobreexplotado el acuífero. Entonces, esa agua que queda 100 metros más abajo, siempre está en movimiento, por supuesto, un movimiento lineal y un movimiento vertical. Esos movimientos hacen el deslave de rocas de la roca madre y eso hace que los pozos disuelvan las sales y obviamente al disolverlo, pues al bombearse, se entrega un agua de calidad diferente. Eso ocurre, una de las teorías o de una de las cosas que están ocurriendo en la obtención de agua con alto contenido de arsénico. Aparte de la contaminación que se les ha ido a través de los fertilizantes, perdón, de los insecticidas que tienen arsénico y que se usaron por mucho tiempo en cultivos como el algodón, ¿verdad? Y del cual el exceso de de estos plaguicidas o insecticidas le dieron al traste al grado de que ahora los terrenos ya no producen algodón y tienen otra vocación. Decíamos, la crisis del agua por el crecimiento demográfico. Ya somos muchos, ¿verdad? Y si no vean las ciudades, cada vez las ciudades tienen más población, ¿verdad? Dicen que las zonas urbanas, el 55% de la población mundial vive en ciudades y se espera que en 20 años suba prácticamente el 15, de 13% más. ¿Esto qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que se va a requerir más agua para esta gente, más agua para sus actividades, más agua para el consumo de alimentos. Y eso se va a reflejar en que entonces requieres una agricultura productiva y la agricultura para que produzca requiere agua. Entonces, dentro de una gestión integral del agua, se debe contemplar no nada más el consumo y el abastecimiento, sino los usos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo está ese. Y bueno, si la agricultura requiere agua, pues no se diga la industria, ¿verdad? La industria que emplea muchísima agua en sus procesos y que por la incremento de la población, del crecimiento poblacional, es necesario más productos industrializados para la calidad de vida de muchas personas, para mantener la calidad de muchas personas. El concepto de disponibilidad de agua, yo les decía, el agua es la cantidad que estadísticamente nos corresponde a cada individuo en cada país, en cada región, y que no es para que nos las tomemos todas, sino para que esa agua se calcula para ver todos los insumos que uno requiere. Y fíjense, en 1950 en México nos correspondía 18,000 metros cúbicos por habitante por año. En el 2015 ha bajado 5 veces y nos toca ahora 3,692 en el 2015. Según los datos por ahí que revisé, eh, ya nos anda tocando como 3,300 y fracción en general, aunque hay sitios donde está menos de 1,000, como es la zona norte, y la zona sur, pues tienen alrededor de 5,000. Entonces, está desbalanceado la presencia del agua. Ahora bien, ¿qué significa esto? Dice, 9 millones de mexicanos no cuentan con agua potable. Pues sí, ya vimos las estadísticas mundiales, eso es para México. Y resulta que el agua que hay, y dijimos que gran parte está como agua subterránea en acuíferos, resulta que en el 75 había alrededor de 12, 15 acuíferos, pues, con problemas de calidad de agua, y en el 2015, pues ya ha aumentado a 115 acuíferos
contaminados, ya sea con agua salina o con metales y con algunos otros componentes. Esto enfatiza, por ejemplo, la calidad de agua para consumo humano. Es cada vez más escasa. Tenemos que traerla de lejos. Cada vez tenemos que estar comprando. Se supone que en los países o en las ciudades, vamos a decir Durango, México y Veracruz, el agua que te surte o que suministra o que abastece el municipio, la autoridad, se supone que te da un agua salubre y que deberíamos tomarla. Pero ¿qué sucede? Pues estamos tan convencidos de los comerciales o la comercialización del agua que pues ya difícilmente alguien toma agua del grifo, de la llave. ¿Por qué? Porque ya se le metió en su cabecita que solo hay que tomar agua envasada. Y realmente pues es una pena porque por ahí se van el dinero, compramos el litro de agua a 10, 15 pesos y nos molesta cuando la autoridad nos cobra a 7 a 8 pesos el metro cúbico, o sea, 1000 litros. Y como vienen, nos gastamos en una casa 20 litros, 20 metros cúbicos al mes, pues vamos a pagar 180 pesos. Pero ahí es donde bataleamos, discúlpeme que lo diga así, pero nos duele pagar cuando deberíamos estar conscientes de que no, pues tenemos que tener forma de ahorrar ese consumo de agua. ¿Qué pasa con esta agua? Digo, tienen la laguna, el estado de Hidalgo, tienen altos contenidos de arsénico en algunas zonas de Simapán, en Hidalgo y en la región lagunera y en Durango propio hay arsénico. Pero no nada más arsénico, también hay flúor, flúor en Durango, en Jalisco, en Zacatecas, en muchos lugares que debería eliminarse en el agua para uso y consumo humano, pero normalmente no se hace. Entonces, pues al ser escaso el agua, se buscan sitios donde la gente pueda tomar el líquido preciado. El, nada más decirles que nosotros hemos trabajado para producir agua que le llamamos de primer uso. En, para los que conocen Durango, se ve un cuernito, si lo vemos de frente, del lado derecho hay un cuernito y ahí en un piquito, ahí se llama el salitrillo. Ahí hemos ido a trabajar y vimos porque el agua que tomaba la gente lo tomaban de un charco que se ve aquí, de un estanque que aquí se ve al lado derecho, en la parte superior, y que ahí, de ahí toman el agua. ¿Y cómo le hacen? Pues la dejan que se asiente y de un día para otro nomás le inclinan y toman agua. Entonces, no es posible que esa gente esté tomando esa agua y sobre todo en épocas de estiaje. Entonces, es una tristeza ver cómo nuestra gente tiene problemas de agua. ¿Por qué? Porque el agua que ellos tienen y que a veces llegan a tomar resulta que tiene contaminantes. Entonces, el agua de por sí, ahí en la zona del semidesierto, si ustedes llegan, si vas a una casa, te van a dar agua con un poco de sal, ¿verdad? O sea, no es que le pongan sal, sino simplemente es salada el agua. Y bueno, pues o te la tomas o a ver qué. Pero así es, por ahí nos ha tocado esas cosas. En cuanto al uso, esto lo pongo porque a partir de aquí se generan muchas cosas que vamos a ver. En México, la agricultura junto con las actividades agropecuarias prácticamente se llevan el 78% del agua, gran parte de ella subterránea. Nosotros hemos estado haciendo unos estudios en Jalisco para ver los efectos de las descargas de aguas residuales de una industria agropecuaria. Y una de las preguntas que hacemos es, ¿y el agua con que te abasteces, a qué profundidad está? No, pues mi pozo está abajo, dice, está a 300 metros. Y otros, no, pues el mío está a 320, 350. Y dices tú, ah, caray, lo que cuesta sacar esa agua.
Y entonces nosotros decíamos, en nuestro estudio dice, ¿se estarán contaminando esas aguas? Pues imagínense a 300 metros allá abajo. ¿Cuándo va a llegar la contaminación? Primero se evapora o primero se consume. Y bueno, esa sería una estrategia, digamos, coloquial de decir, yo no contamino, ¿verdad? Pero muchas actividades agropecuarias. Jalisco tiene récords de producción agropecuaria, el número uno a nivel nacional. Y bueno, pues ahorita estamos viendo qué está pasando con eso. La población requiere, el consumo de agua es de 14,5%. Y bueno, de esa población, ahí mucha de esa agua este, se extrae precisamente por, los, por el agua subterránea. La crisis del agua se, se va cada vez acentuando o incrementando más. ¿Por qué? Porque toda el agua que se extrae prácticamente se transforma. ¿Por qué se transforma? La usamos. Nosotros el agua tomamos y una parte para la producción, para hacer nuestros alimentos, otra parte para lavar eh, ropa, lavar los trastes, lavar los carros, bañarse, y una gran parte se tira como arrastre de excretas. Entonces, al final de una casa, pues ahí está el tubo, y si el tubo hablara, diría, recriminaría primero por la contaminación que le aventamos, pero muchas veces por la gran cantidad de agua que se tira a través de esto. Es muy cómodo tirar agua, pues no, si se tirara en el suelo, tendrías que secarla, trapear y todo, o secarla, pero no, la tiramos por el tubo, entonces, pues no nos damos cuenta y entonces tiramos una gran cantidad de agua. Las ciudades, ustedes saben, las ciudades, el 20% del agua, del 100% de agua que abastece a la población, el 20% se pierde por fugas, ¿verdad? Entonces, es una enorme cantidad de agua la que se tira. ¿Qué pasa entonces con las aguas que ya les dimos un uso? Pues resulta que las conducimos por tuberías y llegan a una planta y ahí se van a tratar. Y qué bueno que se trataran bien, pero tal parece que son elefantes blancos. Nosotros hemos devorado muchísimas plantas y ninguna cumple con los criterios normativos que se tienen, ¿verdad? Y entonces, empezando por lo más sencillo, por ejemplo, las comunidades rurales difícilmente tienen una planta de tratamiento. Si en ocasiones no tienen drenaje para tirar el agua, pues sí, y cuando hay, pues nomás la alejan lo más lejos posible. Y si hay una barranca, ese es el lugar preferido para que tiren el agua. No hay personal, y si hay plantas de tratamiento, no hay personal capacitado. Ponen ahí al que llegó y que pidió trabajo y que no tenía y que, bueno, técnicamente no sabe. Lo único que le dicen, si tú quieres medir la cantidad de agua, pues tú nomás ve y mete un palo ahí y lo que se moje lo mides y lo multiplicas por esto y eso es lo que sale de agua. Entonces, ¿por qué? Porque así estamos acostumbrados a trabajar las aguas residuales. Como las aguas residuales están contaminadas, pues hay poca gente que trabaja seriamente en el tratamiento adecuado. ¿Qué sucede si no tenemos buenos operadores de plantas? Es como un chofer. Si no eres buen chofer de un vehículo, pues vas a golpear, vas a matar, vas a hacer desastres. Exactamente, si no hay un buen operador, no vas a cumplir la normatividad en cuanto a la salida del agua que
de una planta de tratamiento que le llamamos efluente. Lo que entra es influente y lo que sale es el efluente. Entonces, ese efluente no cumple con la norma. Y bueno, pues, como se va a ir al río y como se va a ir, por allá la vamos a alejar, qué bueno que por allá se va a usar, pero no, en ocasiones buscamos la forma de eliminarlo y listo. ¿Por qué? Porque no se aplica el reuso ni el reciclado. En este momento, en este momento, los que estamos trabajando en el agua para tratamiento, promovemos, pero así encarecidamente, hacemos tratamiento, pero rehúsa el agua. Si la rehúsa, ya está del otro lado, le vamos a dar incentivos o se le va a dar incentivos, o simplemente el agua tratada, como no se eliminan todos los contaminantes, porque queda nitrógeno y fósforo, se puede decir que van eh, con nutrientes para las plantas, ¿verdad? Y entonces eso hace que los productos o lo que se genere a través del reuso, pues sean de buena calidad sin que se contaminen, ¿verdad? Los productos. Y bueno, pues algo también que hace que la problemática de las aguas residuales es que no hay vigilancia de la autoridad. Y si va, pues normalmente no saben. Dicen, ¿cómo sale tu agua? Mire, clarita. Ah, no, sí, ya está bien, ¿verdad? Piensan que la claridad o el hecho de que le ponen un frasco de agua cruda, toda oscura, y le ponen un agua que ya tratada, pues, se ve prácticamente transparente. Ah, dice, perfecto, está muy bien. En ocasiones no saben ni siquiera lo que dicen, pero así estamos en el asunto. Entonces, eso lo hacemos en las plantas de tratamiento de aguas municipales de las ciudades. Pero ¿qué pasa con el uso de agua industrial? Pues exactamente lo mismo sucede, pero ahora con la nueva gestión, con la nueva gestión y administración del agua, ya se pretende de que ya se dé un reuso, que el agua que sale de una planta se use como materia prima para otros procesos, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Para que el agua entre a un círculo donde en lugar de tirarlo, en lugar de seguir el concepto de uso de agua lineal, esto es, de un lado saco el agua, la uso, la consumo y la tiro. Y entonces sigue la línea y se va para allá. No, ahora ya debe ser un círculo cerrado. Bueno, perdón, un círculo. El círculo es cerrado. A veces tengo mis detalles. Este, debe ser una forma circular. Por un lado saco y por otro lado la transformo, la uso, la desperdicio, la trato y la reuso en otro proceso y después del proceso la sigo reutilizando de tal manera que hasta el último, bueno, ya el agua que ya se encuentra sin, ya con que ya no puede ser nada, bueno, que no puede ser utilizada, bueno, hacerla para un uso secundario, a lo mejor para riego, ¿verdad? Para riego en áreas verdes, para áreas verdes, para la agricultura, para la floricultura, en fin, debo darle eso, aun cuando sea un agua de uso industrial. Y algo que últimamente se está poniendo en boga es la revalorización del reuso de las aguas residuales. Eso lo voy a ver en una lámina de lo que estamos revalorizando con un agua industrial aquí en Durango y que se van a sorprender por la que tiene. Desde dar mantenimiento a las petars para garantizar la eficiencia de la calidad de los efluentes para propiciar su reuso. Eso es lo que pretendemos, que ya todas las plantas tengan ese concepto. ¿Por qué? Porque la operación deficiente, dijimos, ocasiona contaminación. Aquí pueden ver una fotografía, si alguien ya estuvo ahí, no lo diga, ni lo recuerde porque seguramente algo le pasó. Este es un agua que se utiliza para una ciudad, ¿verdad? Y no digo que es Guadalajara porque entonces van a decir que es Chapala, ¿verdad? Efectivamente es el lago de Chapala. Hace 15, 20 años
Esta estuvo a punto de, pues, casi desaparecer porque el agua era consumida para la ciudad de Guadalajara, pero a raíz de los ochentas y un poquito más atrás empezó a incrementarse la contaminación. ¿Por qué? Porque es un agua que llega de 5 estados. El primer aporte es el Estado de México, luego le sigue Querétaro, luego le sigue Michoacán y al último Jalisco. Entonces, en ese trayecto, todas las descargas pues, de la mayor cantidad de industrias de la población lo descargaron al río Lerma, perdón, y eso desemboca a la laguna de Chapala. Entonces, la contaminación tan solo por plaguicidas, en el caso de glifosato, estaba muy presente, no se diga metales pesados, de tal manera que la potabilización que se hacía era extremadamente rigurosa. Y bueno, se sigue dando todavía esa agua, pero ya aguas atrás o dicen aguas arriba, ya se establecieron medidas de mitigación, medidas de eliminación de contaminantes, de tal manera que ya llega menos contaminada el agua. Aquí podemos ver cómo la industria minera contamina mantos freáticos. Esta es una laguna donde vean los colorcitos que hay, producto de la gran cantidad de metales que se manejan ahí. Y bueno, existen todavía algunas corrientes donde todavía podríamos decir que son pristinas, aunque es muy eh, elegante decirlo, pero bueno, es parte del agua. Y bueno, aquí esta fotografía fue tomada en la zona del semidesierto, del consumo de agua de un estanque. Pues creo que no sé cuánto tiempo ya llevamos, creo que ya estamos ya eh, en las últimas transparencias. Simplemente aquí remarcar, dice, en México es común que núcleos urbanos, parques industriales y zonas agrícolas se desarrollen en lugares que no hay disponibilidad suficiente de agua. Ya lo vimos, hay lugares donde no hay agua, pero ponemos la industria, pues llegaron y tenemos forma de sacar taja el político taja económica para que se ponga, aunque después veamos de dónde les damos el agua, ¿verdad? Aquí en Durango ocurrió con una termoeléctrica que se puso a la salida de Gómez Palacio, pero es una termoeléctrica. La termoeléctrica requiere agua y está en una zona semidesértica. ¿Cómo es posible que tú te pongas ahí si no tienes agua? Bueno, pues tuvieron que llevar agua de la planta de tratamiento Oriente de aquí de la capital y bueno, ellos todavía tienen que tratarla porque aquí se le da un tratamiento, pero es un tratamiento biológico que no remueve algunas sales. Y bueno, ellos tienen que hacerlo, pero esa es la desgracia de poner empresas que no deben corresponder en un lugar. Para terminar, les voy a dar un ejemplo de revalorización del agua residual industrial. ¿Qué significa revalorización? Pues darle un valor, otra utilidad. No pensar que el agua que yo tengo ya no sirve. No, todas las aguas de alguna manera que ya han sido usadas se pueden reutilizar, se pueden revalorar. Y es el caso aquí de la producción de mezcal. Ustedes saben, para su información, existen 13 estados productores de mezcal. Obviamente el primer lugar lo tiene Oaxaca. El segundo lugar ya lo tiene, al año pasado parece que ya lo tiene Durango. Y de ahí están otros, Zacatecas, Jalisco. eh, no es lo mismo tequila que mezcal, pero tienen todavía zonas mezcaleras Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis. La parte centro son los productores
de mezcal. Entonces, el mezcal, una vez que se produce en una mezcalera, el agua que tira, la pueden ver en la parte izquierda, es un agua café oscura, café marrón, que es altamente contaminante. Por decir parámetros, por decir comparaciones, el agua que se tira de una ciudad, vamos a decir de la ciudad de Durango, tiene componentes químicos y componentes de materia orgánica, sólidos suspendidos, microorganismos, pero respecto de la materia orgánica a medida como demanda química, pues alcanza cuando más, 1000 miligramos por litro. Ya, casi todas las aguas en México alcanzan ese valor, 1000, si no es que menos, entre 800 y 1000. Pero bueno, dejemos en 1000. El agua que se elimina en la producción de mezcal tiene 122,000 miligramos por litro. O sea, tiene 120 veces más contaminante. Entonces, pues realmente es un problema serio de manejo desde el punto de vista ambiental, su disposición. No la podemos tirar a un cuerpo receptor. ¿Por qué? Porque si lo tiramos, por ejemplo, a un río o una laguna, este va, por la temperatura que sale, pues va a matar todas las especies que en él, en determinado trayecto existen. ¿Por qué? Porque la temperatura de salida es arriba de 90 grados. ¿Verdad? Tiene alto contenido de materia orgánica, tiene alto contenido de sólidos, de compuestos recalcitrantes, que si lo ponemos en el suelo, destruyen la flora que allí existe, la flora microbiana. Y entonces el suelo lo saliniza. Entonces es un problema de disposición. Entonces, viendo eso, pues empezamos hace más o menos 8 años a trabajar con esto sin que nos dijera el usuario, el productor, sino lo vimos como una alternativa de trabajo para ir proponiendo soluciones en el corto plazo. Entonces, la producción de mezcal produce las vinazas, son estas aguas residuales. Esas vinazas, ya les dije sus características, las estamos revalorizando, le estamos dando un precio para que al final el proceso sea sustentable. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, a través de un bioproceso anaerobio, un bioproceso de una biotecnología, a través de biofiltros anaerobios, producimos metano o producimos biocombustible. Este metano, la tendencia que nosotros queremos es que lo use el mismo productor para la destilación del mezcal, ¿verdad? Entonces, estamos aprovechando un producto o un subproducto que él no ve. ¿Por qué? Porque él lo ve como agua residual o como vinaza y adiós. También tenemos otra forma de incrementar el valor de lo que se tira. Es usar una biorefinería. La biorefinería es una combinación de procesos biológicos a través de lo que se llama fermentación oscura y celdas de combustión microbiana. En estos dos procesos biotecnológicos y de bioingeniería se obtiene electricidad y se obtiene hidrógeno. Bueno, la electricidad, pues no tengo que decirle para qué se usa, pero el hidrógeno, pensando que en el futuro, pues ya los combustibles fósiles se eliminen y este va a ser uno de los que ya se obtienen. Muchos me dicen, pero es más barato sacar el hidrógeno del agua limpia que del agua sucia. Sí, pero aquí el concepto es revalorizar algo que se tira. Y yo creo que con esto, al final les decía yo que al final, ¿hasta dónde llegará la crisis del agua? Pues va a llegar hasta donde nos queramos si no ponemos atención. ¿Por qué? Porque entre más escasa va a estar más cara, ¿verdad? Y las fuentes ya no van a estar disponibles atrás de la casa o ya no va a llegar por tubería, sino hay que
caminar distancias como lo hacen actualmente los habitantes de Europa, perdón, de África, ¿verdad? Caminan horas y horas para traer agua, o la extracción es más cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua está más abajo cada vez y entonces el bombeo, pues, se requiere electricidad, se requiere insumos y entonces va a ser muy caro, ¿verdad? El tratamiento cada vez es más complicado. Si tenemos plantas que actualmente tratan agua residual municipal, sí, se diseñaron para cierto tipo de componentes, pero en este momento hablábamos que el agua está contaminada con contaminantes emergentes. Y todo el mundo está ya digo, a nivel mundial ya está preocupado porque esos nunca se consideraron para tratar agua. Y les daré un ejemplo, simplemente, los fármacos. Todos hemos consumido fármacos alguna vez y los fármacos que consumimos no se retienen el 100% en el cuerpo, sino se retienen de 20 a 30, 35%. Por eso es necesario que estemos tomando cada determinado tiempo ya sea un antibiótico o un medicamento que nos sirvan. ¿Por qué? Porque una parte se queda en el cuerpo y actúa como tal para lo que lo metemos al cuerpo, pero lo demás se tira. Y el ejemplo clásico, yo digo, cuando te ponen una inyección de Bellodecta, que tiene 20,000 años que no me ponen, pero yo veo cuando alguien inyecto, que a la media hora va al baño y la orina sale rosada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues está eliminando las vitaminas. ¿Por qué? Porque no se consumen. Entonces, todos esos contaminantes llegan al agua y bueno, yo no quiero pensar ni me quiero atrever a decir que, por ejemplo, las aguas residuales que se riegan en el estado de Hidalgo y que producen ya sea alfalfa o leguminosas o hortalizas, a la hora de consumirlas, te va a llegar al consumidor y que tenga por ahí un componente que sea para cardíaco, yo no quiero pensar qué le va a pasar. Hay estudios ya ahorita de esos contaminantes, donde, por ejemplo, en peces, el feminicidio, el feminismo, bueno, las, hay más, los peces eh, cambian de sexo, ¿verdad? Entonces, yo no quiero pensar a alguien que se viste de macho y que consuma y vaya a cambiar, ¿verdad? Pero bueno, en esta vida todo es posible. Su escasez, fíjense, este es ya con lo que termino, y creo que ya lo dije alguna vez. En diciembre del 2020 se cotiza en lo que es en el mercado de futuros. Los invito a que lean Mercado de Futuros del Agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, el recurso hídrico es ya un commodity, o sea, ya es un lujo tener agua para muchos lugares. Dice, al igual que la naranja, el petróleo, el oro y la plata, porque se trata de un bien cada vez más escaso. Entonces, pues el agua ya se cotiza en mercados futuros y es una señal de que la ciudadanía tendrá que pagar más para acceder por ella y se fijará el precio más alto por su extracción, o sea, va a costar mucho. Entonces, con eso termino. Les agradezco que me hayan mantenido en su rating. Espero que de alguna manera el mensaje por ahí se quede, no como los medicamentos de 20 a 30, sino pues ya con que se quede el 50, ya estaré por bien satisfecho. Es cuanto, cita, eh, espero que no se hayan, ya se despierten. Aquí seguimos, doctor, bien atentos y atentas. Claro que sí. No, pues muchas gracias por la ponencia. La verdad que sí nos llevamos muchos datos. Aquí ya tengo mis apuntes, ya me llevo tarea. Y pues bueno, invitarlos nuevamente a todos los participantes a que si tienen dudas, comentarios o sugerencias o quieren platicar directamente con el ponente, con el doctor Vigueras, pues pueden hacer uso de la manita, de levantar la mano
así como lo estoy haciendo en este momento, para que podamos nosotros abrir sus micrófonos y que puedan decirnos sus dudas. Por lo pronto ya tenemos algunos comentarios aquí en el apartado de chat. Susana García Mesa le dice que muchas gracias por la información y una felicitación. Sergio Pérez nos comenta igualmente que muy interesante la plática y muchas gracias y felicidades. Gracias. Entonces igual los invito a que se animen a participar y pues ahora sí que aprovechemos y que no nos quedemos con dudas. Creo yo que es un tema que nos debe importar a todos y que debemos de tomar ya medidas, sobre todo, no sé al menos ustedes en sus casas, pero yo sí estaba acostumbrada a abrir la llave y que hubiera siempre agua. Y ahora que estamos acá en el estado verde donde todo crece porque hay mucha agua, no tenemos agua. Ahora sí que si abrimos la llave en su casa, no hay agua, tenemos que cuidarla y pues es algo que sí me parece algo también pues irónico, ¿no? Que en el estado donde tenemos agua, en realidad no tenemos todavía un sistema de agua potable ni de drenaje. Entonces, muchas colonias aquí en la ciudad de Papantla todavía no tenemos ese servicio. Entonces, hay que hacer uso ahora sí que de comprar pipa para llenar nuestros tinacos o nuestras cisternas. Y pues también no sabemos de dónde nos están surtiendo esa agua, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha quedado como esa la duda, ¿no? De que de dónde será, pero a la vez no quiero saber porque qué miedo, ¿no? Entonces, pues es algo que sí debemos, ¿no? De estarnos preocupando y pues también de implementar algunas medidas en casa, sobre todo pues ahora que sabemos que los métodos de captación de agua en casa son más sencillos relativamente, pues es algo que podríamos implementar todos y todas, ¿no? Entonces ya de perdido para estar captando un poco de agua, acá pues sí nos llueve más seguido, así que pues sería mucho más factible. El centro, eso sí, déjenme contarles y presumirles, el CITA Veracruz tiene un sistema de captación de agua fluvial y pues justamente también tenemos un canal donde corre el agua y pues ahí también nos sirve para justamente almacenar esa agua y pues gran parte del agua que se consume aquí en el centro por lo pronto, sí es de almacenamiento de agua y de la recolecta que se hace. Y pues también tenemos un pozo aquí también en la zona, pues justamente como no hay un sistema de agua potable, pues la mayoría de los habitantes de Papantla pues tienen pozos en sus casas, ¿no? Entonces pues también acá sí no es necesario cavar tan profundo, pero pues de todas formas, ¿no? Sí es necesario que veamos el manejo que necesitamos para que todos garanticemos pues el uso del agua, ¿no?